Conoce México, traen para usted. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a estos diálogos con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Recuerden ustedes que es jueves, día de conversación, día de sentarnos un ratito a reflexionar sobre temas que nos interesan del desarrollo de nuestro estado, porque ustedes saben que Zacatecas es una entidad que todos los días se enfrenta a grandes retos en todos los ámbitos, y hoy me acompaña una persona que se desenvuelve en uno de los más importantes, yo diría uno de los más desafiantes de Zacatecas, porque han transcurrido los años y todavía no ha encontrado su expansión el sector empresarial zacatecano como todos quisiéramos que lo tuviera. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, ¿lo dije bien? Canacintra, ¿sí lo dije bien, Joshua? Sí, muy bien, Silvia. Bienvenido a tu casa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre que veo a Joshua desde que... bueno, más bien hablamos por teléfono en una ocasión, dije, eres un hombre muy joven, luego ahora te veo también, eres un muchacho realmente, perteneces a la nueva generación de empresarios zacatecanos, junto con otro grupito que está impulsando este sector. ¿Estoy en lo correcto? Sí, digo, tengo 31 años de edad. Un niño. Todavía me considero joven. Y sí, es un reto importante, ¿no? El presentar una juventud que pueda ayudar a construir, creo que es uno de los retos más importantes, y nos ha tocado ahorita desempeñar ese papel. Lo hemos asumido con la responsabilidad y con el trabajo que ello requiere, entonces esperemos que podamos aportar algo a lo que comentas, ¿no? A transformar este Zacatecas, a industrializar a este Zacatecas y a dejar una huella dentro del tema empresarial en el estado. ¿En qué momento les pasaron la estafeta a ustedes, a esta generación? Yo recuerdo todavía a los expresidentes de la Canacintra que se iban rotando y que eran, no les voy a decir personas mayores, pero como que era un sector muy centralizado en algunos personajes, y de repente llegan ustedes, esta nueva generación. ¿En qué momento se da ese entreveramiento y cómo fue? Bueno, creo que es un tema desde lo nacional. Ajá. El presidente de la República, pues una persona más joven de lo que estamos acostumbrados a tener. Creo que esa coyuntura permite tener algunos cambios en Zacatecas. De hecho, mi antecesor, que era don Jesús López, ya era una persona de mayor edad que yo. En este caso sí hay un cambio significativo en la cuestión de estos dos periodos que son seguidos, pero como dices, ¿no? Creo que se tenía que primero yo creo que romper una inercia. Canacintra estaba con familias de muy alto renombre en Zacatecas, son los empresarios de muchos años, y se habían mantenido, ¿no? Dentro de la misma cámara. El asunto después empieza a haber algunas cuestiones dentro de la Canacintra, se requería un cambio. Yo ya pertenecía al Consejo Directivo de la Cámara y pues se requería ya un cambio en el rumbo, en la dirección de Canacintra. El Consejo, ya platicando con los expresidentes, con el mismo Consejo que estaba en el 2011, se acuerda y se decide que debe de llevar un rumbo diferente Canacintra, y se me da la oportunidad de poder postularme para la presidencia de la Cámara. ¿Qué lección te dejarían esos personajes que tanto tiempo ocuparon ese espacio en los dos sentidos? Es decir,
en la imposibilidad, porque no sé si se escuche fuerte el término, pero es un hecho que ha sido muy difícil impulsar este sector en Zacatecas. No tuvieron la capacidad de ellos. ¿Qué faltó en aquel momento, en sus tiempos? ¿Qué viste tú, qué percibías? Porque al fin y al cabo es un sector al que perteneces por tu familia, entiendo. Mi papá, desde que yo tengo memoria, ha sido empresario. ¿Quién es tu papá? Mi papá se llama Federico Mendoza. Es ingeniero aeronáutico, él estuvo en la parte de la aviación. Esa carrera te permite como que convertirte en piloto o mantenerte en el tema de diseño o mantenimiento de aviones. Estuvo trabajando un tiempo él en una empresa y de manera posterior decide emprender un negocio. Entonces, en Querétaro. En Querétaro. Bueno, primero en Ciudad Juárez, porque he de decir que he vagado yo por toda la República Mexicana, precisamente por el tema del trabajo de mi padre. Ajá. Y el negocio lo decide fundar en Ciudad Juárez. Allá vivimos 7 años. Después nos fuimos a la ciudad de Querétaro. Estuvimos 14 años viviendo en Querétaro. Y después yo decido fundar mi empresa ya en Zacatecas, y es que decido venirme a Zacatecas. Pero ¿cómo llegas a Zacatecas, Joshua? ¿Qué te trajo a Zacatecas si andaban en Ciudad Juárez, en Querétaro, tu papá en el tema de la aviación y finalmente vienes a dar a Zacatecas? Sí, fue una coyuntura ¿afortunada? Creo que, sí, afortunada, eso sí lo considero, creo que he sido muy afortunado en mi poco tiempo de vida. Eso sí he de reconocerlo, y tomé la decisión. Yo estaba estudiando un posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tomé la decisión de abandonar los estudios del doctorado. Tenía yo un año, me faltaba un año para terminar mi doctorado en ingeniería, y decido que no era la línea que yo quería continuar, de la investigación, de estar dentro de una institución educativa, y decido venir a Zacatecas a fundar una empresa. ¿Y fundas cuál empresa? Mi empresa se llama Hasit, es una empresa, utilizamos el nombre porque Hasit en inglés significa lo tenemos. Ajá. Es como es un auxiliar, y el término nosotros lo descomponemos en hardware, software, que es lo que yo hago diseño electrónico, y el IT, que es tecnologías de la información o information technologies. Entonces es un nombre inglés, pero que refleja mucho de lo que hacemos. No somos una casa de diseño, somos una casa de soluciones en materia electrónica para diversos sectores, ¿no? Bueno, pues estás en una de las áreas más relevantes de la actualidad y más demandantes, ¿no? O sea, le diste al clavo, y además tu perfil profesional no era exactamente ese. Me dice, estabas estudiando tu doctorado, ¿en qué rama? Yo soy ingeniero en instrumentación y control de procesos industriales. ¡Wow! Es un nombre un poquito largo. Pero muy interesante, se oye interesante. Una carrera muy demandante, una carrera muy interesante para mí. Después cambió el nombre a ingeniero en automatización, porque primero decir el nombre de tu profesión o de tu carrera es muy largo. Se decidió en la Universidad Autónoma de Querétaro cambiarle el nombre ingeniero en automatización. Después tuve una maestría en ciencias, en instrumentación y control automático, y el doctorado era en el área de ingeniería. Híjole, y con todo ese antecedente académico, llegas a Zacatecas, a un medio, insisto, poco proclive a la industria. Entonces, ¿no fue un choque fuerte llegar a esta tierra que yo a veces entre broma y broma le digo Macondo? No sé si has leído a Gabriel García Márquez. Sí. Sí, 100 años de soledad y el pueblo de Macondo, que era un lugar donde se empezaba a formar una civilización. Yo soy cruel con Zacatecas y a veces le digo Macondo. Llamarlo Macondo. Entonces, bueno, llegas con ese perfil a un Zacatecas que requiere gente con ese perfil, sin embargo no hay el suficiente respaldo todavía a mucha industria, ¿no? ¿O estoy en un error? Sí, pero nosotros le veíamos como una buena fuente de oportunidades. Eso me gusta. De poder resolver muchos temas en Zacatecas, y el instalarnos o el venirnos para acá es derivado de lo que veníamos realizando en la universidad, en lo que yo estudiaba, y ahí desarrollamos tecnología para el campo. Creamos una marca que se llama Tuna,
Decíamos, si en Estados Unidos existe una Apple, si en Canadá existe una BlackBerry, ¿por qué en México no existe una Tuna? Que signifique que estás desarrollando tecnología mexicana. Y a eso nos dedicamos, a desarrollar tecnología principalmente para el campo, que fue lo primero que hicimos, y veíamos a Zacatecas como un nicho de oportunidad, un nicho en donde podíamos llevar a cabo lo que teníamos desde la universidad hacia el campo ya del mercado, al campo ya real, y venimos a Zacatecas a fundar la empresa. ¿Y se cumplió el objetivo? ¿Se ha ido cumpliendo? Sí, yo creo que ¿Con qué te has encontrado? Hemos tenido, yo creo que una buena cantidad de retos en Zacatecas. El crecimiento de la empresa ha sido importante. Hemos tenido, ha sido principalmente un grupo de trabajo que yo ya conocía en la Universidad de Querétaro, que son compañeros, incluso unos de mi carrera, que ya nos conocíamos desde la carrera, después en el posgrado, después ya ahora como empresarios, y sí hemos visto pues un crecimiento, un romper ciertos retos, en un ayudar a que la tecnología llegue hacia el campo mexicano, que es uno de los sectores más olvidados y más desprotegidos en el país, y a eso es a lo que llegamos a Zacatecas, ¿no? A buscar un nicho de oportunidad en el sector agrícola. Ya ahora, con el paso del tiempo, pues nos hemos ido enfocando a otros sectores, en el caso de la minería también en Zacatecas, a desarrollar tecnología para la minería. Bueno, no cabe duda que estás hablando de verdad de un equipo de jóvenes que llega a Zacatecas con todo el entusiasmo, con todas las ganas de hacer las cosas. Nos hace mucha falta gente así en Zacatecas. Y te quiero preguntar esto, ¿sí se nota en el carácter del zacatecano alguna fallita como para que no hayamos logrado ese despegue industrial, empresarial que necesitamos? Yo muchas veces lo escribo, digo, es cierto, los gobiernos tienen que jugar su parte, la misma iniciativa privada tiene que hacer la suya, pero el carácter de los pueblos que están integrados por gente de carne y hueso, ¿qué tanto influye, Joshua, para impulsar este sector? Es indiscutible que algo cuenta, ¿no? Sí, claro, digo, todos aportamos, ¿no? Y lo hemos manifestado desde Canacintra. El gobierno no es el responsable de todos los males de una sociedad. Creo que viéndolo desde la perspectiva de alguien que llega a Zacatecas, lo ves en el sentido de yo hago muchos esfuerzos por no enojarme en el tema del servicio, ¿no? Creo que el tema del servicio, del tacto, de poder tratar a la gente y poder brindar un servicio, creo que en Zacatecas nos hace falta mucho ese tema. El otro tema, y que lo han manifestado también algunos otros presidentes, compañeros de cámaras, el tema de la apertura de los comercios, ¿no? Abrimos los comercios a las 11 de la mañana, cerramos a las 5 de la tarde, y estamos todavía pensando que estamos en un entorno económico local, en un entorno económico de mi Zacatecas y de mi tierra, cuando ya la apertura comercial te permite poder vender a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, creo que son algunas barreras que sí se deben de romper. Yo siempre, y decía, viví en Ciudad Juárez y la gente del norte es muy abierta, es un trato más amable. Yo disfruto más estar en el norte que en Querétaro, que fue un choque muy, muy diferente, ¿no? Por el trato de la gente. Y luego que Juárez, Querétaro, y luego Zacatecas tan especial, ¿verdad? Tan, híjole, voy a decir tan raro. De verdad, el carácter del zacatecano, sobre todo de algunas regiones, es como un poquito hostil y al mismo tiempo es hospitalario, tiene muchos matices que uno no entiende. Y en ese sector que tú acabas de mencionar, en el comercial, que está hundido, eso lo digo yo, no lo pongo en tu boca, hundido en un hoyo desde hace muchos años, sigue sin entenderse quien se desempeña en este ámbito, que hay que cambiar. Mira, te voy a platicar algo que a mí me pasó ayer precisamente. Estaba haciendo unas compras en una tiendita clásica de Guadalupe, Zacatecas, y a la hora de pagar, fue más de lo que yo esperaba, porque anduve agarrando varias cosas. Y entonces me dice, es tanto, y le digo, ¿le puedo pagar con tarjeta? No, no tengo terminal. Le dije, bueno, entonces no me queda de otra más que quitar algunas cosas para ajustar a lo que yo llevaba en efectivo. Entonces empecé a quitar algunas cosas y era la dueña del establecimiento, ni siquiera era una empleada. Y llegó un momento en que me dijo, ay no, oiga, no, dijo, si quiere se lo regalo, pero ya no me quite cosas, me va a hacer que haga otra vez la cuenta.
Entonces yo volteé la vi y le dije, perdón, iba conmigo una amiga y dijo mi amiga, si quitas estas dos ya te queda en 200 pesos, que ni era mucho, era lo que yo traía, 201 se necesitaban. Entonces ya le dejé 201 y se quedó enojada. Salí de ahí con la conciencia de que ese pequeño anécdota refleja una tremenda realidad. Eso no te pasa en otras ciudades, por favor. Para empezar hay que tener una terminalita, aunque sea de esas muy sencillitas, por si alguien te quiere pagar con una tarjeta. Sí. O sea, no lo puedes creer. Sí, uno de los esfuerzos más importantes que hemos hecho en Canacintra es precisamente el tema de la adopción de las tecnologías, ¿no? El tema de una terminal de venta, el tema de un sistema que te permita saber cuál es tu inventario, de un sistema que te permita entregar una factura electrónica, es uno de los retos a los cuales nos hemos enfrentado más en el tema de Zacatecas. Entonces, creo que Canacintra ha buscado ayudar en ese sentido. Decía la página web, la terminal de ventas, el sistema de inventarios, son temas que para muchos de los empresarios zacatecanos estaban como que en un tema imposible, en un tema que no se podía tratar, y desde el primer año fue lo que hemos estado haciendo. Hubo una buena respuesta por parte de los empresarios, pero siento que todavía nos falta ese tacto, ese servicio al cliente, porque a final de cuentas lo que buscamos es vender y lo que buscamos es ofrecerle al cliente un servicio, ¿no? Entonces creo que lo primero que debemos de hacer debemos ser serviciales, debemos de ser humildes, creativos, entusiastas, en un trato, claro, ¿verdad? Contentos. Exacto. Porque de verdad a veces llegas a algún lugar y caramba, te sientes hasta agredido, ¿no? Dices, mejor me voy de aquí, porque a mí me sucedió, yo viví 10 años en la Ciudad de México y estar allá tanto tiempo, pues otro mundo, me costó más trabajo readaptarme a mi tierra, Zacatecas, cuando volví, del trabajo que me costó adaptarme a la Ciudad de México cuando me fui. O sea, es desesperante lo que sucede en Zacatecas. Ahorita que te oigo, una de nuestras labores centrales es convencer a los empresarios de adquirir tecnología. Me pongo a pensar, ¿sí hay empresarios? ¿Qué nivel tienen los empresarios? O pienso en el comercio, los comerciantes, ¿cómo hablarles de tecnología si ni siquiera quieren abrir más temprano? O sea, ¿hay condiciones, Joshua, para que la gente se ponga ese chip? Me decía, nos fue un reto importante el lograrlo. Te menciono en el tema de capacitación también el iniciar con la oferta de cursos de capacitación, con la parte de habilidades de negocios, con la parte de administración, con la parte de contabilidad o de las disposiciones fiscales. Ha sido un reto importante. Sin embargo, uno de nuestros proyectos más exitosos y en cuanto a capacitación fue un diplomado que se estuvo dando de la Universidad de Harvard, que Canacintra compró una metodología en habilidades gerenciales. Este diplomado primero se dio en una forma electrónica, tú lo llevabas en línea, y de manera posterior estuvimos dándolo ya de manera presencial en la Cámara. Entonces, los primeros 2 grupos fue muy difícil lograr que los empresarios se inscribieran, pagaran sus 3,000 pesos, que realmente era muy poco por un curso de 3 o 4 meses. Fíjate, es poco, pero para el estándar de Zacatecas, un curso para algo además como que dicen, yo ni lo necesito tal vez, qué difícil. Sí, y decía, ¿no? ¿Cuántos tuviste en el primer curso? En el primer curso tuvimos 30 y algo gentes. Muy bueno, ¿no? Sí. Ajá. Sí, muy pocos realmente empresarios en ese primer ejercicio. Ajá. Pero de manera posterior empezamos a fomentar, ¿no? A difundir, a decir pues que era un tema de la Escuela de Negocios de una de las universidades más importantes del mundo, que tenías un reconocimiento por parte de esta misma universidad y que era de manera presencial, que te dábamos materiales y todo esto, y logramos curiosamente egresar, si así me permiten poner la palabra, a más de 250 empresarios, ¿no? Mis respetos. Sí, fue un reto, te digo, muy interesante. 250 empresarios que estuvieron atendiendo los cursos, que después nos demandaban una mayor cantidad y que ya por la parte del convenio se tuvo que terminar con los cursos, ¿no?
pero así como vimos el diplomado de habilidades gerenciales, hemos dado en marketing digital, en manejo de redes sociales, en la parte de integración ahora de la agenda digital, o sea, ya no tienes que llevar tus anotaciones en un calendario, en tu escritorio, sino simplemente con el Google metes la agenda al correo electrónico, descargas toda tu agenda, te manda los recordatorios a tu celular, el poder hacer una entrega de correos masivos, toda esa integración de tecnología es a lo que hemos buscado llevar de capacitación a los empresarios. Me lo dices y a mí personalmente también se me hace como increíble. Yo todavía hago mis listitas de pendientes en una libretita y tengo mi directorio en mi celular, pero tengo un respaldo en una libretita. Yo soy de esa generación o de ese cambio en el que cuesta trabajo insertarse. Hoy en día los jóvenes, los niños de la casa ya manejan perfectamente las computadoras y nosotros que nos quedamos en otra generación, de verdad no ha sido fácil el tránsito. Entonces, qué bueno que haya gente con esa capacidad y que llegue además acá a Macondo a empezar por lo importante que es a formar a la gente, ¿verdad? Como en todo, la educación, que en este caso sería formación, es la base, ¿verdad, Joshua? Sí, eso lo considero desde la formación que tuve yo como universitario. Después en el tema empresarial pues realmente lo fui aprendiendo en el camino. Vas desde una parte muy técnica a administrar una empresa. Realmente dentro de mi carrera nunca vi finanzas, nunca vi administración de empresas, nunca vi contabilidad. Entonces, pues te vas enfrentando a esos retos y lo que busca uno es pues facilitar, ¿no?, a estos empresarios que igual y tienen la oportunidad de poderse capacitar en este tema, a evitar enfrentarse a eso que tú tuviste. Entonces, ese reto de capacitación, el reto de la generación de proyectos también a los empresarios. Tenemos un departamento de proyectos en Canacintra en donde les apoyamos a elaborar proyectos para financiamiento, para buscar subsidios de gobierno federal, de gobierno estatal y pues son parte de los beneficios que les ofrecemos a nuestras empresas, ¿no? Y una de las cosas que nos tocó cambiar es precisamente ese tema, ¿no? Como Canacintra realmente es un club de industriales. Tú como empresario pagas una cuota para pertenecer a Canacintra y como empresario debes de tener un rendimiento de esa cuota que estás pagando, ¿no? Entonces fue uno de los temas que también se recriminaba mucho. Canacintra llegaba a cobrar, pero no llegaba a ofrecer un servicio. Entonces es cambiar esa dinámica, ese pensamiento del empresario de que al contrario, ¿no? Canacintra es un facilitador, Canacintra es un acompañante en el andar del empresario, Canacintra busca el generar esas condiciones para que el entorno empresarial cambie y ayude al sector económico del Estado. Es como impulsar al propio sector. Desde que llegaste tú a Canacintra yo he advertido eso, o sea, eres uno de los presidentes de esa Cámara que más se ha notado por lo que ha hecho y que incluso ha entrado en problemas mediáticos fuertes por hacer alguna declaración en un momento dado sobre lo que no te parecía suficiente de respaldo, junto con los presidentes de otras cámaras que también son unos jóvenes como tú que pertenecen a esta generación y que empezaron a levantar la voz para decir, oigan, no nos tomaron en cuenta nuestros proyectos. ¿Podemos retomar un poquito lo que sucedió en ese caso? Que ya está totalmente superado, creo. O todavía, en alguna parte. Eso, sí. Joshua, muy bien. Sí, a ver, ¿cómo estuvo? Tú como presidente de un organismo empresarial, pues a final de cuentas eres la voz del sector, ¿no? Claro. Entonces creo que una de nuestras responsabilidades es precisamente buscar ser ese contrapeso en la cuestión de política pública. El gobierno te facilita, debe de ser el facilitador de las cosas, pero cuando hay una acción que el gremio puede resentir o que la sociedad en general puede resentir, pues creo que tenemos la necesidad de poder expresarlo, ¿no? Entonces, sí nos hemos hecho señalamientos en cuanto a cuando no estamos de acuerdo, cuando no vemos una buena aplicación de la política pública, y también lo hemos hecho en la cuestión de los buenos acciones por parte del gobierno, ¿no? En esa ocasión veníamos ya arrastrando una serie de problemáticas en el tema de los recursos del INADEM
que ha sido un tema desde el año pasado importante. Cuéntanos qué es el INADEM. El INADEM es el Instituto del Emprendedor, es una institución que se crea por parte de la Secretaría de Economía para facilitar el acceso de los emprendedores y de los empresarios a los apoyos gubernamentales. Obviamente es nacional. Es nacional. ¿Y aquí en Zacatecas tiene una unidad o se maneja solamente a nivel nacional? Depende de la Secretaría de Economía. Zacatecas tiene la delegación de la misma, pero fue una transición muy dura, ¿no? Tanto el cambio de gobierno de 12 años panista a un gobierno priista, rompe esquemas, rompe proyectos, rompe programas de apoyos. ¿Y esta vez un poquito en perjuicio del sector empresarial? Demasiado, diría yo, ¿no? Demasiado. Se rompe un fondo PYME que venía funcionando con ciertas cuestiones, como muchos de los programas gubernamentales. Dime qué es un fondo PYME. El fondo PYME era el anterior INADEM, ¿no? Ajá. Que era el fondo para la pequeña y mediana empresa, para fomentar en sí el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Era un fondo en el cual tú tenías acceso para equipamiento, para desarrollo de proyectos, desarrollo de productos, y era el que venía otorgando los proyectos de apoyo o los apoyos hacia las pequeñas y medianas empresas. Termina el sexenio ya de Felipe Calderón, entra Peña Nieto, cambian el fondo PYME, se convierte en Instituto del Emprendedor. Entonces romper con toda una inercia, un sistema que ya estaba bien establecido, costó mucho trabajo, ¿no? Entonces el primer año fue caótico, fue lamentable. Y en 2014 seguimos todavía arrastrando muchos temas, ¿no? ¿Qué fue esencialmente lo que pasó? Es decir, funcionaba como PYME para pequeñas y medianas empresas, tenía un esquema y luego se los cambian. ¿En qué puntos específicos fue donde les pegó y les cambió totalmente el panorama? Mira, hablando como organismo empresarial, el primer punto es, con fondo PYME, la mayoría de las empresas tenía que acudir a Canacintra. Y nosotros fungíamos como un organismo intermedio, que así se denominaba, para presentar el proyecto de economía, bajar recursos y repartirlo hacia las empresas, ¿no? Entonces realmente funcionaba en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La empresa puede de manera directa ir a Secretaría de Economía y bajar el recurso. Entonces ese realmente es uno de los grandes cambios que se tiene. Es como dejar un poco o un mucho en cierto desamparo a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Porque siempre se necesita el auxilio de alguien. Ese alguien, ese papel lo cubría la Canacintra. Exactamente. Así lo estoy entendiendo. Sí. Y de repente le dicen, no, ya vente directo y aquí tienes tu instituto. Sí. Y eso genera descontrol de entrada. Sí. Y luego después, este instituto tiene que ser el que aprueba los proyectos, ¿no? Y se presentan proyectos y no aprueba prácticamente nada, ¿no? Nada, ¿verdad? Nada. Que fue cuando ustedes dieron el sacudidón mediático de decir, oigan, no. Y en ese sentido es precisamente porque el gobierno del Estado en algunas convocatorias tiene una contraparte, debe de cubrir un porcentaje del proyecto total, ¿no? Ahí entra una cuestión tripartita, el empresario pone una parte, el gobierno federal pone otra parte y el gobierno del Estado pone otra parte. Entonces, en este sentido, muchos de los proyectos que estábamos presentando los presidentes de Canaco, de Canirac y de Canacintra, iban sin la carta de apoyo de gobierno del Estado, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente política, ¿no? De no apoyo hacia la parte de empresarios zacatecanos. A ver, quiero hacer mucho énfasis en esto. No apoyo o descuido. Pues yo creo que son las dos, ¿no? No apoyas y de todos modos descuidas, ¿no? Entonces, al no tener esa carta de apoyo del gobierno del Estado, tenía 5 o 10 puntos menos ya de entrada en la evaluación. ¿Cuántos proyectos fueron? En los que presentamos, en esa situación. 3 por parte de los organismos empresariales de Zacatecas, ¿no? ¿Y de los 3 ninguno llevaba el aval del gobierno del ninguno. Estado de Zacatecas? Ay, yo te dije, ¿por qué no me diste una respuesta? ¿Es un problema de relaciones con el gobierno del Estado? Pues yo creo que es un problema más bien de ver de qué forma podemos trabajar en equipo, ¿no? El que el gobierno se hace facilitador para que los organismos empresariales también hagamos nuestro papel, que es
lo que comentaste hace un momento, ¿no? El poder acompañar a las empresas y ayudarlas a presentar los proyectos. Entonces creo que en ese sentido el llamado que hicimos en esa conferencia de prensa es precisamente a eso, a que vieran a las cámaras como un aliado en materia económica, en materia de desarrollo, y que se permitieran la comunicación y la relación más estrecha con gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, ahora economía, ¿no? Ahora economía. Entonces, es verdad, es un asunto de relaciones, sí, obligadamente, como todo, ¿no? Entonces, el gobierno se relaciona con sus distintos sectores y en el esquema ideal y perfecto tendría que estar respaldando al máximo de su capacidad los proyectos de zacatecanos. Sí. Sucedió que no, y entonces hubo ahí también la impresión de que podría ser un asunto con tintes políticos, como es lógico cuando esto sucede. Yo te debo compartir que tuve la oportunidad de comentarlo con el gobernador del estado, así vía mensajito, de decir, me preocupa la situación de los empresarios, y recibir una respuesta de él señalando, hay una actitud, no recuerdo si el término fue negativa, pero el caso era como no estaba muy de acuerdo con la actitud de ustedes. Y recuerdo, y al cabo, después si lo ve el gobernador va a decir, que Silvia, ya no le vuelvo a decir nada. Y recuerdo que yo le contesté, ¿no será, gobernador, que falta un poquito más de atención por parte de la secretaria de Economía a este sector tan importante? Y recuerdo que él todavía vuelve a contestar a pesar de estar tan ocupado y dijo, tienes razón, voy a valorar eso. Ya para entonces estaba el asunto muy confrontado. Finalmente fueron convocados, ¿cómo terminó? Sí, fuimos, posterior a la conferencia de prensa tuvimos ya una reunión con el gobernador, que veníamos solicitando ya con algunos meses de antelación, ¿no? ¿Meses? Sí, entonces creo que fue ya un acto de desesperación del sector, de no tener ese canal de comunicación, de no contar con el respaldo por parte de la Secretaría de Economía y todavía con un tema de rechazo de los proyectos por parte del INADEM, ¿no? Entonces creo que fue todo una gran mezcla de situaciones las que situaciones provocaron, en negativo, sí, por donde las veas. Sí, que provocaron esta conferencia, pero creo que abonó a construir una mejor relación, a que el gobierno, el Estado tuviera un poco más de sensibilidad en el tema del apoyo hacia el empresario zacatecano, ¿no? Que hemos dicho, a las pequeñas y medianas empresas generan prácticamente 8 de cada 10 empleos en este país. Entonces creo que desatender al pequeño empresario, por muy pequeño que sea, estás desatendiendo una gran cantidad de personas, de empleados y principalmente de gente que está invirtiendo en su tierra y que está buscando generar no nada más su empleo, otros empleos y una derrama económica en el Estado. Estás desatendiendo a casi un pueblo, aunque suene tan subjetivo y tan abstracto, especialmente en Zacatecas, porque comenzaba yo precisamente al saludarte señalando cómo este sector está tan poco desarrollado y lo que hay básicamente es pequeña y mediana empresa, mediana industria. Entonces no respaldarla es igual a nada, a no tener no dar pasos fuertes e importantes que se requieren. Tiene que ser conjunto, ¿no? Para eso está la Cámara, buscarlos la manera de trabajar juntos para impulsar las cosas, ¿no? Hoy veía yo en los medios de comunicación y desde ayer se generó esa nota donde el gobernador hacía una declaración señalando que él es el aliado de los empresarios. Me encantan los políticos porque el discurso es precioso, ¿no? Se le dice demagogia. Entonces, a veces. Entonces, hay que darle sustento y contenido al discurso. Sí. Yo vi la nota y dije, bueno, es el aliado, el gobernador de los empresarios, y pasaron una foto de archivo donde está con varios, incluido tú. Estoy segura que no se reunieron en estos días. Yo pienso que esa foto es de algún tiempo pasado, o si no, desmienten. Sí, es la reunión que generó precisamente el tema de la conferencia de prensa, okay, ¿no? Y en esa nueva declaración decía,
algo así como que el recurso que se genera por el impuesto a la nómina, que si no me equivoco es de 148 millones de pesos, algo así, estaba siendo utilizado en un alto porcentaje para respaldar a los pequeños y medianos empresarios zacatecanos. Sin embargo, algo no está funcionando del todo bien. ¿O por qué no? Si es tanta lana, no se ve más empresa. Sí, creo que el mismo gobernador maneja dentro del discurso y el mensaje correcto es que los organismos empresariales y los empresarios realmente estamos apoyando el desarrollo de Zacatecas, ¿no? Esta contribución que hacemos del 2% por cada sueldo que estamos pagando nosotros como empresarios, se va a una bolsa que es el Fideicomiso de Impuestos sobre Nómina, y de ahí es donde se destinan todos estos recursos, ¿no? Entonces, creo que el mensaje de fondo es que los empresarios estamos siendo conscientes de las necesidades de Zacatecas, estamos siendo partícipes del poder invertir y regresar un poco al sector productivo, pero ahí lo que hemos estado manifestando dentro del impuesto sobre nómina es precisamente buscar que los proyectos que se apoyan del mismo fideicomiso tengan un impacto mayor, ¿no? Y no se vayan a un subsidio, un paliativo que se esté entregando hacia los pequeños comerciantes y que en menos de 2 meses se diluya, se pierda, sino tener una claridad en un proyecto más ambicioso, de más largo plazo, en el cual vaya la cuestión de capacitación, vaya la cuestión de generación de un entorno económico de mayor envergadura para el Estado. Un trato mucho más integral, porque si se burocratiza esto y es nada más un paliativo y es como un subsidio, es como decir, toma, aquí te doy este dinero para que tengas un poco, como se hizo con el sector campesino de este país, pues es una locura, es casi un contrasentido, es ir en contra del espíritu del empresario, ¿no, Joshua? Sí, creo que el tema es la pulverización de los apoyos, ¿no? ¡Hijos! O sea, tienes una gran bolsa de recursos y lo que buscas en indicadores, pues es a cuál es el mayor número de beneficiarios que puedo tener, y esa pulverización es lo que precisamente hace que el dinero no tenga el sentido que debería de tener, ¿no? El generar un impacto mayor, decía yo, en ese sentido, ¿no? Hemos manifestado y queríamos que gran parte de ese recurso se fuera a la cuestión de imagen de Zacatecas, ¿no? Zacatecas sigue teniendo una imagen negativa a lo largo y ancho de la República. ¿En qué términos? En el término de que todavía se considera Zacatecas un Zacatecas inseguro, un Zacatecas violento, un Zacatecas que no puede visitarse, y no hemos generado una estrategia de posicionamiento de un Zacatecas cultural, de un Zacatecas de festivales, de un Zacatecas en el cual puedes transitar en sus carreteras, de un Zacatecas que ofrece un abanico de posibilidades para el sector turístico. Yo incluso, perdón que te interrumpa, me atrevería a pensar que el nombre de Zacatecas comenzó a trascender más a nivel nacional, por lo menos en la última década, digamos, por fijar así un plazo en general, por el problema de la inseguridad y no por todo eso que estás mencionando, por su belleza, por su cultura, por sus festivales. De repente empezamos a ser entidad insegura y entonces sí pasamos a la celebridad. Y esto impacta negativamente al Estado, incluso para la propia empresa, para que empresas importantes vengan a Zacatecas. Entonces hay que invertirle a la imagen, pero si no hay condiciones para sostener esa imagen, ¿seguimos siendo una entidad insegura, Joshua? Porque el gobernador también está diciendo que ya estamos entre las 5 más seguras. Ay, señor gobernador, con todo cariño te saludamos. Bueno, nosotros dentro de Canacintra en ese tema no hemos tenido afortunadamente datos que lamentar o empresarios que lleguen de manera desesperada a solicitar apoyo. Es un tema muy delicado, es un tema que muchas veces, si no tienes la confianza con la parte de la policía, pues mucho menos con algunas otras instituciones. Sin embargo, te das cuenta de cómo se dan algunos casos, ¿no? Sí se han presentado todavía algunos casos de secuestros principalmente, y en el caso de Canacintra, pues hemos mantenido una comunicación con nuestros empresarios para indicarles que podemos ser un medio de interlocución entre la cuestión de seguridad pública, entre gobierno del Estado, gobierno de la República.
tenemos relaciones con la Policía Federal, tenemos encuentros con los comités de seguridad, entonces eso nos permite poder generar a nuestros empresarios también una línea de comunicación directa en el tema de seguridad cuando se presente, Dios no lo quiera, alguna situación con nuestros empresarios, pero te digo, en ese tema nosotros afortunadamente ya de hace año y medio para acá no tenemos ya números que nos hagan pensar que Zacatecas sigue en ese tema que sucedió de las balaceras, de los encuentros entre los cárteles y todo esto, sino ya en toda la zona Guadalupe, Zacatecas, pues hay una mayor confianza en este tema, ¿no? Entonces es un balance positivo el que haces. Sí, eso es muy bueno y es muy importante porque además con esta señal llegamos a otras entidades de la República. Entonces es importante que sepan que en efecto Zacatecas está remontando esa situación que le pegó y que la llevó a la celebridad, como yo decía, lamentablemente, pero ahí vamos mejorando. Sí, ¿A qué lo atribuyes? Dios está trabajando, ¿no? Lo decía en esa relación con los entornos de seguridad, tanto con la Policía Estatal como con el Ejército Mexicano, como con la Policía Federal, y los operativos que se implementaron en el caso de la industria, lo que más nos pegaba era el tema de las carreteras, que sí hubo muchos temas de robo de trailers, de asaltos, de secuestros dentro de las carreteras, pero se presentó hace prácticamente más de 2 años, ¿no? Ese fue como que ese lapso en donde sí teníamos muchos problemas, pero a raíz de la implementación de los rondines ya de la Policía Estatal, de los retenes militares y de todo esto, creo que sí logramos abatir el tema de seguridad en Zacatecas, ¿no? Fíjate que eso es bien importante de reflexionarlo. Yo siempre he sido muy cuidadosa porque nuestra tierra, bueno, ahora también ya es tu tierra, sí, se merece que nosotros mismos le generemos un buen ambiente, aunque las cosas estén con problemas. O sea, es como en una familia, puedes tener unos problemas muy fuertes, pero si te clavas en el problema y estás recreándolo todos los días, pues no sales, ¿no? Entonces hay que verle todavía las fortalezas, las posibilidades de salir adelante, y es una realidad, ¿no? O sea, ahí va Zacatecas mejorando, y en el sector empresarial, yo concluyo, por lo que te escucho, no se sintió el golpe, el ramalazo de un problema de inseguridad grave hasta ahora. No, hasta ahora, no, digo, si hubo, decía, casos, se atendieron, dimos seguimiento a los casos, pero no vemos ya también una situación en la cual haya que alarmarse, no haya que hacer señalamientos que realmente amarillistas o algún tema que no es el papel de la Canacintra. Cuando hay puntos los hemos tocado con las personas que corresponde. Entonces, en el tema de seguridad creo que hay un balance positivo. En el tema de la industrialización hemos dicho que la parte del gasoducto, la parte de la hora, el poder generar los parques industriales, llevar a Zacatecas en un mediano plazo a la parte de industrialización, ¿no? Esta es una base de lo que requiere un Estado para ser más competitivo, es una base que permitirá a Zacatecas, decía, en este mediano plazo poder llegar a tener industria, y esta industria generará un clima de competencia, ¿no? Traerá mayores proveedores, generará una mayor derrama económica en el Estado, va a haber más empleos, y esto, aunque el gobierno o aunque la empresa o aunque el clima de negocios no lo quiera, tiene una inercia que se va a dar porque las empresas lo requieren, ¿no? Entonces, bueno, sí empezaremos a revertir ese Macondo que comentas, ¿no? Qué bueno, porque nos desesperamos, ¿no? Y es lógico, todas las entidades de la República, al tener un gobierno en determinado momento, los relevos gubernamentales generan una gran expectativa. El de Miguel Alonso no fue la excepción. Entonces llega Miguel Alonso, esperamos mucho, ha sido difícil para él gobernar Zacatecas, no ha sido tiempos buenos realmente, no las ha tenido todas con él. Entonces comenzar ahora con el tema del gasoducto y pensar que ya vamos viendo alguna lucecita al final del túnel, es muy estimulante para Zacatecas. Y yo retomo el tema,
¿Qué deben hacer los zacatecanos para aprovechar la oportunidad, Joshua? Porque si seguimos abriendo tarde y si seguimos durmiendo hasta tarde y no nos ponemos las pilas, pues bueno, vendrán industrias de otros lados. Bueno, sí. Ojalá. El tema yo creo que más complicado que enfrentamos en esa situación fue con las mineras el poderles vender, ¿no? El cambiar esa cuestión del extractivismo que traen las mineras y de traer a los proveedores de Torreón, traer a los proveedores de Chihuahua. Lo que manifestaban era que los empresarios zacatecanos no somos competitivos. Fíjate. Entonces, en ese tema nos dimos a la tarea de lanzar un proyecto de certificación en calidad. Zacatecas contaba con 4 empresas certificadas en ISO 9000 y en este año vamos a certificar, espero yo, a más de 13 empresas, ¿no? Ay, entonces, bueno. es 13 empresas. Qué bueno, entonces, son muchísimas, ¿de sí, nada? De cuatro que había hace un par de años. Este año se certificarían 13 empresas en ISO 9000 y ya se ve reflejado en las empresas, ¿no? El que ya es una certificación internacional, el que ya las empresas te reconocen por tener un proceso de calidad, el que ya tu cliente te está triplicando las compras por el simple hecho de tener una certificación. Creo que eso invitará a más empresas a que quieran entrar a esta inercia de la calidad, a esta inercia de la competitividad global, a esta inercia de la capacitación, de la mejora continua, del apostar a la inversión dentro de tu empresa. Y creo que eso permitirá, decía, fortalecer el clima de negocios en la entidad, ¿no? Qué bueno. Estas 3 empresas subsidiamos por parte de Canacintra casi el 85% del costo total, que en un número redondos te cuesta alrededor de 300,000 pesos una certificación en ISO. Entonces, para pensarlo, para una empresa familiar, para una empresa pequeña, es prácticamente imposible gastar 300,000 pesos en una certificación. Claro. Y entonces calidad, Canacintra, ¿no?, lo absorbe. Canacintra, a través precisamente del fideicomiso de impuestos sobre nómina, que eso es lo que yo busco en proyectos más ambiciosos, proyectos que detonen y que generen una mayor valor agregado. Pues en uno de nuestros casos, de una empresa en Río Grande, le triplicaron las ventas, creció de 200 empleados a 400 en menos de un año. Ay, qué entonces, bueno. Simplemente con el hecho de una certificación de calidad, ¿no? Entonces, esto permite pues generar en Río Grande nuevas fuentes de empleo, una mayor derrama económica. La empresa ya está buscando nuevas instalaciones, entonces va a haber una mayor inversión. Eso permite generar a las empresas. Oye, y que es además uno de los aspectos que distinguen tu paso por Canacintra, que es salir a los municipios y buscar los apoyos y estimular a los empresarios de Zacatecas, porque no todo es zona metropolitana y ciudad de Zacatecas, ¿no? Y sí, eso yo he notado en tu tiempo al frente de la Canacintra. ¿No? A mí me da gusto cómo has hecho tu trabajo, Joshua. Qué Muchas bueno. gracias. Pero es importante motivar y sobre todo este programa que llega a los municipios, saber que pueden acudir a la Canacintra y encontrar ahí algún apoyo, ¿no? Sí, digo, Canacintra es, decía al principio, ese facilitador, ese acompañante. Buscamos que los empresarios, si pagan una cuota, van a obtener beneficios. Parte de los beneficios es precisamente este tema del apoyo, el subsidio en una certificación de calidad, el apoyo en la generación de sus proyectos de inversión, el apoyo en la gestión de alguna cuestión con gobierno del Estado, con gobierno federal, con el Seguro Social, con Hacienda, en algún embargo, en alguna problemática que se tenga. Pero aparte de eso, Canacintra facilita instalaciones, les presta una sala de reuniones, les presta una sala de juntas, tiene una banca interna dentro de Canacintra, es una de las pocas instituciones a nivel nacional, que eso sí hay que reconocerlo, que a pesar del cambio de los presidentes dentro de Canacintra lleva más de 20 años operando este fondo, y le prestamos a nuestros afiliados una tasa muy baja que es del 9% anual. Entonces es un beneficio más de estar afiliado a Canacintra, el poder tener una banca dentro de la Cámara, convenios con hoteles en donde tienes descuentos, convenios con restaurantes, con líneas aéreas, 81 delegaciones a las cuales si tú vas a Chihuahua puedes ir a las instalaciones de Canacintra Chihuahua, solicitar una sala de juntas y tener una reunión ahí. Entonces Canacintra es la cámara más importante de América Latina, ¿no? Tenemos más de 50,000 afiliados y eso nos permite
poder extender el catálogo de beneficios o de servicios que le ofrecemos a nuestros empresarios. De Zacatecas tiene la Canacintra? ¿Cuántos son Somos ya cercano a los 600 empresarios. ¿De veras? Sí. Cuando tú llegaste, ¿cuántos había? Éramos 420. Ay, ha subido, qué bueno. Sí, hemos subido, hemos subido en el tema de afiliación, integrando a nuevas empresas. El sector aeroespacial ya es parte de Canacintra. Ahora las empresas automotrices también. Cesantoni como una de las empresas industriales de Zacatecas de mayor, digamos la más emblemática. La más ¿no? emblemática, claro, ¿no? Entonces representamos a esas grandes empresas, hasta el pequeño taller que manufactura en un torno, al pequeño taller que tiene una fábrica de hielo. Es un abanico muy grande Canacintra. Es importante que lo digas precisamente por los municipios a los que llegamos, Joshua, para aquellos que nos están viendo y que tengan interés en acercarse a la Cámara. ¿Qué se necesita hacer? ¿Tener un empleado, tener dos, tener que ser el solo patrón? Sí. Bueno, se necesita ser empresario, ¿no? Tener un RFC, se necesita tener un empleo, aunque sea simplemente mi empleo el que yo esté generando, pero en este sentido, el martes pasado entregamos alrededor de 700,000 pesos dentro de la banca que tenemos en Canacintra a municipios como Tlaltenango, a municipios como Luis Moya, para una fábrica textil, en Tlaltenango para una fábrica de hielo, en Calera para un pequeño taller automotriz. Entonces, buscamos impactar en los municipios, como decía, no nada más es Guadalupe y Zacatecas, los dos municipios del estado. Buscamos tener ese acercamiento con los municipios, llevar soluciones, llevar productos, llevar capacitaciones, y sí es invitar a los empresarios, ¿no? Juntos puedes construir una mayor cantidad de cosas, juntos puedes generar nuevos proyectos, y el convivir, el simple hecho de convivir entre los empresarios, vas a conocer a tu próximo proveedor, vas a conocer, o no sabías que quién vende algo que estabas comprando tú en Aguascalientes, que estabas comprando en San Luis Potosí, y eso permite generar un clima de negocios interno, ¿no? Una de las políticas y el lema de Canacintra, y el cual yo también trato de buscar mucho cumplirlo, es el comprar lo hecho en México, ¿no? Y en Zacatecas le ponemos, y si compras lo hecho en Zacatecas, mejor. Entonces, bueno. Canacintra en Zacatecas busca comprar las galletas en la panadería, busca comprar la botellita de agua con nuestros afiliados en las purificadoras de agua, busca comprarle la papelería de la esquina, para generar ese impacto, ¿no? El ir nosotros a una tienda departamental, ir nosotros a una farmacia nacional, pues ese dinero se está yendo fuera de Zacatecas, ¿no? Fíjate que me da mucho gusto que digas esto, porque hace tiempo tuve como invitado al director del Fondo Plata, no recuerdo ahorita cómo se llama. Jorge Escareño. A Jorge Escareño, y yo le tocaba ese tema de la tendencia de la gente a ir a adquirir productos a otras entidades y cómo se perdía esa oportunidad en Zacatecas. Y él me contestó que después le costó unas críticas tremendas de mi parte al pobre hombre, porque me decía, no, pero es que eso es lo normal, esa es la tendencia, así sucede. Si te fijas, si nosotros vamos a Estados Unidos, vamos a comprar, así somos. Dije yo, ¿y porque así somos nos tenemos que conformar? No, hay que fomentar ese autoconsumo y difundirlo entre los propios consumidores de bienes y productos para que se genere ese círculo virtuoso del que estás hablando, por favor. Sí, y es fácil detectarlo, ¿no? Ya Zacatecas tiene gente de otros países, en este caso japoneses, y tú fíjate qué compran los japoneses, ¿no? Los japoneses no compran otra marca si no es Nissan. O sea, ellos buscan al lugar a donde van impactar en las empresas que son de su país. Ellos si compran un celular, compran un Nokia. Fíjate. Entonces, es una cultura que el mexicano tiene que romper, ¿no? El proteccionismo al interior, o sea, independientemente de si el gobierno no permite esto con la apertura de las fronteras, con los subsidios a las importaciones y todo esto, sí nosotros de manera interna buscar proteger a nuestro empresario, a la tiendita de la esquina, porque esos son empleos que se están perdiendo, ¿no? Cada que se abre una tienda, estas que ya están cada esquina nacional, sí. Estás perdiendo 2 o 3 tienditas de la esquina, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que sí tenemos que cambiar esa mentalidad del mexicano
de buscar comprarlo hecho en México, de buscar, y escuchaba hace un par de días, ¿no? Y en eso sí reconozco que también no lo hago, el revisar las etiquetas de los productos, ¿no? Muchas veces uno agarra ya por inercia los productos del supermercado y no revisas nada, ¿no? Ni la tabla nutrimental, ni cuál es el fabricante, nada. Oye, yo sí reviso cuántas calorías trae. Es importante. Y de todas maneras lo compro. Pero sí, tienes razón. O sea, nosotros mismos hay que ayudarnos, ¿no? Sí, hay que ayudar al empresario mexicano. Entiendo que así debe ser las cosas, al empresario mexicano y al empresario zacatecano. El empresario zacatecano, diferenciarlo mucho del comerciante zacatecano, por favor, por lo menos el comerciante que se levanta tarde, hablar de la gente que sí tiene ganas de salir adelante y que tiene condiciones para hacerlo y que puede acudir a esta Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. ¿Qué transformas, Joshua? Hay que transformar muchas cosas. Sí, hay que transformar mentalidades para empezar. Empresarios y productos, ¿no? Canacintra, te digo, abarca un gran número de empresas y buscamos ayudar en algo, ¿no? Al entorno económico, es la vocación de la Cámara, creo que la responsabilidad que adquirimos al estar al frente y digo, es una ideología igual nacionalista, igual muy idealista que tenemos, pero creo que entre una mayor cantidad de personas participemos en no tirar basura, en no tocar el claxon, en respetar al vecino, en esos pequeños detalles, creo que generarás una mejor sociedad, ¿no? Como decía Cantinflas, ahí está el detalle, y este es el detalle, y de pequeñas cosas se van haciendo las grandes cosas, y te cuento que desde cabina me hicieron así, que quiere decir que ya nos vamos, Joshua. Muchísimas gracias por haber estado en Diálogos. Gracias, un placer Silvia. tenerte, ojalá Igual, vuelvas pronto, y que esa manera de ser y de pensar vaya permeando a Zacatecas. Qué bueno que estás al frente, te felicito mucho, muy sinceramente. Gracias, Silvia, aprecio mucho tus comentarios como siempre. Muy bien, muchas gracias a ustedes, amigos. Les recuerdo, como siempre, seguirnos los jueves a las 6 de la tarde en Diálogos y luego también en la página silviamontes.com.mx. No les prometo que tengamos muy rápido los programas porque seguimos teniendo algunos problemitas, pero de que los vamos a tener y usted lo puede seguir ahí. Muchísimas gracias, los espero el próximo jueves. Hasta siempre.